Buenas, en este vídeo hablaré de rectas, semirrectas y segmentos. Además, veremos cómo se dibuja la mediatriz de un segmento. Si te gusta lo que ves, dale al like y suscríbete. Veamos. La recta es una línea que ni tiene principio ni tiene fin. En matemáticas, para representar a la recta, dibujamos una línea recta sin añadir puntos de inicio y fin, sabiendo que puede seguir prolongándose por los dos sentidos. La semirrecta es la línea que tiene principio pero no fin. Para representar la semirrecta, dibujamos una línea recta con un punto de origen o inicio, pero sin punto al final, porque por ese sentido puede seguir prolongándose. El segmento es la línea que tiene principio y fin. Se representa con una línea recta delimitada con dos puntos, el de inicio y el de fin. Por tanto, si cortamos una recta por un punto, pasaremos a tener una semirrecta. Y si cortamos por otro punto a la semirrecta, la línea que nos queda es un segmento. Por otro lado, dos rectas pueden ser entre sí paralelas o secantes. Son rectas paralelas si nunca se cruzan, aunque se prolonguen por uno u otro lado. Son rectas secantes si se cruzan o cortan en un punto. Pero debemos diferenciar entre los dos tipos de rectas secantes: rectas perpendiculares y rectas oblicuas. Las rectas perpendiculares son aquellas que al cortarse forman cuatro ángulos rectos. Las rectas oblicuas son aquellas que al cortarse no forman ángulos rectos. Después de diferenciar entre recta, semirrecta y segmento y de conocer cómo se denominan a dos rectas según su posición, veamos ahora qué es y cómo se dibuja la mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento que le divide en dos partes iguales. Para dibujar la mediatriz utilizaremos una regla y el compás. Para ello dibujaremos con la regla un segmento que tiene inicio en el punto A y fin en el punto B. Con un compás debemos dibujar dos arcos, el primero apoyando la aguja en el punto A y el segundo apoyando la aguja en el punto B. ¿Cuánto abrimos el compás? El único requisito es que sea superior a la mitad del segmento, por lo que abriremos hasta que veamos claramente que sobrepasamos la mitad. En ese momento ya podemos dibujar un arco desde el punto A. Después, y muy importante, manteniendo el compás con la misma apertura, colocaremos la aguja en el punto B y realizaremos otro arco, consiguiendo que las líneas curvas se crucen en dos puntos. Estos dos puntos los uniremos con una regla y la recta que nos sale es la mediatriz de ese segmento. Para que el dibujo quede más limpio, podemos no dibujar los arcos completos. Basta con dibujar solo las partes para obtener los puntos que nos dan la mediatriz. De esta forma veremos el segmento y su mediatriz de forma más clara. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha servido? Espero haberte ayudado y haberme explicado bien. Si te ha gustado el vídeo y no quieres perderte los próximos, suscríbete. Un saludito. Adiós.